Hay una empresa que supuestamente abastecía de billetes al Partido Socialista. La miramos. Y no hay ni un solo billete de 500 euros en sus registros. Ni uno. Pero en los chats internos del partido hablaban de chistorras constantemente. Los billetes de 500 que circulaban entre sus cargos. Alguien los traía. Y no era la remesadora. Al final de este vídeo, vas a entender por qué eso no es un error contable. Es la prueba de que existe un circuito paralelo de financiación que lleva años activo. Un circuito que incluye sobres con nombre y cifra exacta al céntimo, secretarias con cajones llenos de efectivo que pedían que alguien fuera a recogerlo porque ya no cabía más, y un derecho de cobro de hasta 250 millones de dólares en petróleo venezolano que el partido podía ejercer bajo demanda sin dejar rastro. Vamos a desmontar esto pieza por pieza. Llevamos semanas cruzando los registros de la UCO, los libros contables oficiales del PSOE y los archivos de la remesadora para encontrar exactamente lo que no cuadra. Lo que está en juego no es si unos políticos metieron la mano en la caja. Lo que está en juego es si el partido que gobierna este país se financia con dinero que nadie puede explicar de dónde viene. Y si eso es así, cada decisión que han tomado en el gobierno tiene un precio que tú no conoces. Todo el mundo acepta que la política tiene sus zonas oscuras. Pero hay una diferencia entre zona oscura y un post-it con el nombre Ábalos y la cifra 826 euros con 73 céntimos escrita a mano, con el logo del PSOE, que no aparece en ninguna partida contable del partido. Eso no es zona oscura, eso es una segunda contabilidad, y este es el documental que la saca a la luz. Primero los hechos, lo que ya está certificado por la Unidad Central Operativa, que es la Unidad de Investigación Financiera de la Guardia Civil. No es una acusación de la oposición, no es una filtración interesada, es documentación judicial que obra en el procedimiento. Dentro del Partido Socialista hubo pagos en metálico por valor de 1 millón de euros, no en transferencias bancarias, no en cheques nominativos, en billetes, en sobres, en fajos de efectivo que cambiaban de mano dentro de una estructura política que gestiona el Estado. Para poner eso en perspectiva, cualquier empresa con contabilidad mínimamente ordenada limita al máximo el uso de efectivo, precisamente porque deja de ser trazable. El PSOE movió 1 millón en billetes, pero lo más revelador no es la cantidad, es a quién fue. Casi 800.000 euros de ese millón fueron entregados a lo que en los documentos figura como sujeto genérico, sin nombre, sin DNI, sin firma de recepción, solo Secretaría de Organización. ¿Quién era la Secretaría de Organización en ese periodo? José Luis Ábalos. Y cuando Ábalos salió, Santos Cerdán. Pero en los registros no pone ninguno de los dos. Pone sujeto genérico. Porque cuando el que recibe el sobre también controla quién aparece en los libros, el sobre no tiene que aparecer. Esto no es un error administrativo, esto es un sistema. Eso nos dice quién recibía, pero todavía no sabemos cómo era el sistema de entrega. Y cuando lo veamos, vas a entender por qué Celia es el nombre más importante de todo este documental. Para entender cómo funcionaba esto en el día a día, tienes que conocer a Celia. Celia era la secretaria de los secretarios de organización, primero de Ábalos, luego de Santos Cerdán. Era la persona que estaba en el centro físico de la operación, la que custodiaba el dinero en tránsito, la que preparaba los sobres, la que escribía los post-its con nombres y cifras. Y en una conversación interceptada, una conversación que los investigadores tienen, Celia dice lo siguiente: tengo los cajones llenos de dinero. A ver si venís a por el dinero, porque yo no quiero estar con tanto dinero. Para un momento. Es la única persona en todo este procedimiento que se queja de tener demasiado efectivo. No lo ve como un problema legal, no le genera angustia moral. Lo ve como un problema logístico,
como quien dice que tiene demasiados paquetes acumulados en recepción y necesita que alguien venga a recogerlos. Eso solo se dice así cuando llevas tanto tiempo en ese sistema que ya te parece normal, cuando los cajones llenos de fajos son parte del paisaje de tu trabajo. Y luego están los fajos en la casa de Ábalos. La UCO documentó billetes de 50 euros encontrados en el domicilio de José Luis Ábalos. Pero lo que hace especialmente relevante ese hallazgo no es la cifra, es lo que hay en los chats. Hay mensajes con instrucciones concretas. Recoger el dinero en Ferraz y llevarlo a su casa. El dinero seguía un recorrido, tenía origen, tenía destino, tenía instrucciones escritas. Esto no es dinero que alguien metió en un cajón y olvidó. Es dinero que llegó porque alguien lo envió siguiendo un procedimiento. Pero si había un sistema de distribución tan estructurado, viene la pregunta que lo cambia todo. ¿De dónde salía el dinero que entraba al sistema? Ahí es donde la historia da un giro que no te esperas. Volvemos al post-it, porque este documento es más importante de lo que parece a primera vista. Lo que tenemos es un papel pequeño, escrito a mano, con el logo del PS o E impreso. Pone: Ábalos 826 euros con 73 céntimos. Celia, la secretaria, tenía que prepararlo. Ábalos tenía que recogerlo. La cifra es exacta al céntimo. Eso significa que alguien calculó 826 euros con 73 céntimos. Alguien contó los billetes, alguien metió el papel y alguien lo entregó. Ahora vamos a la contabilidad oficial del PSOE del mismo periodo, del mismo mes de 2019 y buscamos una partida de salida de 826 euros con 73 céntimos, una partida de gastos de personal, de dietas, de lo que sea. Con esa cifra. No aparece. Hay una partida de 1.183 euros, una de 321 euros con 29 céntimos, una de 1.074 euros con 40 céntimos, pero 826 euros con 73 céntimos no existe en ningún registro oficial. El sobre existía. El dinero salió. Pero en la contabilidad que se presenta al partido y que sirve de base para las cuentas oficiales, ese movimiento no ocurrió. Lo que esto demuestra no es solo un fraude puntual, demuestra que existían dos sistemas de registro funcionando en paralelo. Uno visible, el que se auditaba, y uno invisible, el de los sobres con nombre al céntimo. Y si ese sistema era lo suficientemente preciso como para poner 826 euros con 73 céntimos y no 826 ni 827, es porque llevaba tiempo funcionando, porque alguien lo diseñó, porque tenía reglas. Eso resuelve el cómo se distribuía. Pero sigue sin responder la pregunta que más incomoda. ¿De dónde venían los billetes grandes? Los que no se cuentan al céntimo, sino por fajos. Ahí es donde entra la remesadora. Y lo que encontramos en sus registros es lo que hace que todo esto no tenga ninguna explicación razonable. La versión de la defensa es simple. Todo el efectivo venía de una remesadora, una empresa especializada en el suministro de billetes. Nada ilegal, dicen, solo preferencia corporativa por el dinero en físico. Es una explicación que suena razonable, hasta que miras los registros. Nos fuimos a los libros de esa remesadora y encontramos las entregas documentadas. Madrid, 22 de noviembre de 2022. La empresa, que se llamaba Loomis, entregó lo siguiente: 400 billetes de 50 euros, 100 billetes de 20, 100 de 10, 100 de 5. Para ahí. ¿Dónde están los billetes de 500 euros, los de 200, los de 100? No aparecen en ninguna entrega, ni uno solo. Y ahora viene el problema. Porque en los chats internos del partido hay referencias constantes y muy específicas a billetes grandes.
Los llamaban por nombre. Las chistorras eran los billetes de 500, las lechugas eran los de 200, los soles eran los de 100. No son términos que se usan una vez. Los usaban con naturalidad, los contaban, los pedían, los repartían. Eran parte del vocabulario cotidiano de la operación. Pero la remesadora no los traía. Tenemos todos sus registros. No hay ni un billete de 500, ni de 200, ni de 100 en ninguna entrega documentada. Por lo tanto, y no hay otra conclusión lógica posible, esos billetes entraban por otro canal. Un canal sin registros, sin empresa, sin factura, sin nada. Hay, sí o sí, una fuente de dinero que no pasa por ningún sistema de control conocido. Eso es lo que los investigadores llaman un circuito B, y la Audiencia Nacional tiene una pieza secreta abierta precisamente para encontrar de dónde viene. Eso es el agujero en el suelo. Ahora viene lo que puede estar debajo, porque hay pruebas de que el dinero que no tiene explicación doméstica podría tener una explicación internacional. Y cuando la veas, la escala de lo que estamos hablando cambia por completo. Lo que voy a explicar ahora es lo que está todavía bajo investigación. No está juzgado, pero está documentado en el procedimiento. Y tiene que estar en este documental porque sin ello la historia está incompleta. Las pruebas relacionadas con el conocido como sobre de Aldama recogen el ofrecimiento de hasta $250 millones en petróleo venezolano, con destino al PSOE y al Internacional Socialista. La mecánica, tal como ha sido descrita en el procedimiento, era la siguiente. El derecho de cobro no se transfería directamente, permanecía oculto dentro de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. El partido no tenía que obtener el dinero en ninguna cuenta. No había transferencia, no había registro bancario visible. Cuando necesitaba liquidez, ejercía ese derecho. PDVSA lo canalizaba hacia una empresa intermediaria. Esa empresa realizaba el pago, y el rastro se cortaba antes de llegar. Era un cajero automático, invisible de $250 millones, bajo demanda, sin huella directa. Ahora conecta eso con los 95.000 euros de Ábalos. La UCO documentó una operación en la que Ábalos aparece retirando 95.000 euros en efectivo. Fuimos a la contabilidad del PSOE a buscar de dónde salía ese dinero. Buscamos la partida de entrada, buscamos la partida de salida, las dos. Ninguna cuadra. El dinero no aparece trazado en ningún lado de los libros contables. O vino de fuera del circuito oficial, o hay una caja negra que nadie ha auditado nunca. Cualquiera de las dos opciones es gravísima en un partido que lleva años en el gobierno, y no estamos hablando de una época remota. Estamos hablando del partido que hoy mismo gestiona los presupuestos del Estado. Todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que ya está en el Supremo, lo que se está juzgando esta semana. Pero hay algo que está fuera del Supremo y que es de una magnitud todavía mayor, la trama de obras públicas. Y eso lo dejamos para el siguiente bloque porque merece su propio espacio. Cuando el caso de las mascarillas empezó a comprometer a Ábalos, el PSOE presentó el relevo de Santos Cerdán como un punto de inflexión. Renovación, limpieza, página en blanco. La UCO tiene 21 sobres que dicen exactamente lo contrario. Tras asumir el cargo, Santos Cerdán recibió 21 sobres, 21, documentados, acreditados. No hay ambigüedad en ese número. El sistema no se interrumpió ni un solo día. No hubo auditoría interna, no hubo pausa, no hubo ningún gesto real de ruptura con la mecánica anterior, porque no podía haberlo. Si paras el sistema, alguien empieza a hacer preguntas sobre por qué existía el sistema. Es más fácil seguir y rezar para que nadie mire con suficiente detalle. Cerdán no sustituyó a Ábalos.
heredó su función en el circuito y siguió cobrando exactamente de la misma manera. Lo que esto demuestra es que el esquema no dependía de una persona, dependía de una estructura que sobrevivió al cambio de secretario de organización, que sobrevivió a una investigación judicial en curso y que siguió operando mientras el partido estaba en el gobierno. Eso no es corrupción individual, eso es corrupción institucional. Y la diferencia entre las dos es enorme. En la individual, quitas a la persona y el problema desaparece. En la institucional, quitas a la persona y el problema sigue porque el problema es el sistema. Y si el sistema siguió con Cerdán después de que estallara el caso, viene la pregunta que nadie en el PSOE quiere responder. ¿Sigue activo ahora? Todo lo que hemos visto hasta ahora converge en un solo punto. La Audiencia Nacional tiene abierta una pieza secreta sobre la financiación irregular del Partido Socialista. Una pieza secreta no es una acusación. Es una investigación activa sobre hechos concretos que los jueces consideran suficientemente graves como para investigarlos bajo reserva. El secreto no protege al investigado. Lo que hace es proteger la investigación para que los investigados no puedan destruir pruebas antes de que sean aseguradas. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, salió a negar públicamente que esa pieza secreta existiera. Lo hizo en sede parlamentaria. Después, desde el propio tribunal, se confirmó que existía. Eso significa que el ministro de la Presidencia del Gobierno de España mintió al Parlamento sobre la existencia de una investigación judicial contra su propio partido. O no lo sabía, lo cual sería igual de grave para alguien en su cargo. Lo que está siendo juzgado esta semana en el Supremo, el caso de las mascarillas, es solo una parte, la parte que ya tiene suficiente para ir a juicio oral. Pero la trama de obras públicas, que es donde está el dinero realmente grande, está todavía en instrucción. Y el patrón que estamos viendo en el juicio de mascarillas, sobres, efectivo, cargos intermedios con cajones llenos, secretarias que actúan de correo, es exactamente el mismo patrón que los investigadores están buscando en las obras públicas, con mucho más dinero de por medio. Lo más perturbador de todo esto no es el pasado, es lo que implica sobre el presente, porque si el esquema funcionó durante años con este nivel de impunidad, viene la pregunta que nadie puede responder todavía. ¿Cuánto de lo que se ha decidido en este gobierno tiene un precio que no está en ningún presupuesto público? Hay un número que no hemos mencionado hasta ahora. 95.000 euros sin trazabilidad es lo que encontramos en el caso Ábalos. Pero eso es lo que encontraron mirando un solo cargo, en un solo periodo, en una sola investigación. La pieza secreta de la Audiencia Nacional está mirando todo el partido, todos los periodos, todas las fuentes, y las fuentes que manejan los investigadores apuntan a que lo que hemos visto hoy es la punta visible de algo mucho más grande. Lo que tienes ahora es el mapa del sistema de distribución. Los sobres, los cajones, los fajos, los nombres. Pero el siguiente capítulo de esta historia es la trama de obras públicas, contratos públicos canalizados a empresas vinculadas al esquema. Eso es dinero del Estado, dinero tuyo, y eso es lo que viene a continuación. Suscríbete ahora, porque cuando salga el siguiente vídeo sobre la trama de obras públicas, necesitas verlo desde el principio, no a medias.